Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos encontramos para el estudio ya de casi el capítulo final de la guía de Secretaría de Iglesia. Este capítulo se titula Evangelismo Reencuentro y hoy están con nosotros el pastor Javier Torres y el pastor Ronald Vázquez y juntos repasaremos contigo el capítulo número 12. Comenzamos. Muy bien, hemos estudiado durante esos capítulos que la Secretaría tiene eminentemente tres áreas de trabajo. La primera, el área técnica, administrativa y misionera. Cuando uno piensa en la Secretaría, normalmente no se nos viene a la mente un líder misionero, pero en realidad uno de los énfasis principales que tiene la Secretaría es el trabajo misionero, y para eso el capítulo 12 nos da las orientaciones necesarias para que el evangelismo reencuentro suceda, acontezca en nuestra iglesia y con lindos resultados. Tal vez no has escuchado qué es el evangelismo reencuentro. Pastor Ronald, ¿qué es el evangelismo reencuentro? El evangelismo reencuentro es un conjunto de actividades que tiene como objetivo, como propósito, promover el regreso de los hermanos que ya no están en la iglesia, que vuelvan a la iglesia. Y este evangelismo es liderado por la Secretaría. Justamente este es el espacio en el que los secretarios nos sentimos misioneros, más misioneros de lo que ya somos por nuestra actividad, porque buscamos específicamente que aquellos hermanos que no están en la iglesia, ahora vuelvan a la iglesia a través de los programas que hacemos para ellos. Muy bien, entonces, como secretarios, Pastor Javier, nosotros tenemos el acceso a la feligresía, a las listas de feligresía, y a veces nosotros también, como hemos visto ya en el capítulo del GER, del Grupo Especial de Revisión, donde nosotros hemos clasificado nuestra feligresía, tenemos la opción de saber quiénes ya no están viniendo a la iglesia. Y entonces, como tenemos esas herramientas a la mano, entonces nos toca hacer algo por ellos. Así es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Una vez que tenemos la información en la clasificación de nuestros miembros, el poder hacer un plan de visitación. Pero en este plan no es que el secretario lo asume todo, ¿no? Sino que cuenta con el apoyo de los demás departamentos, quienes en su informe enriquecen el plan de visitación. Ahora, este plan de evangelismo reencuentro no debe ser una actividad aislada en todo el año, pastor. Esta es una actividad que debe hacerse permanentemente. Dice aquí la guía, ¿no? El evangelismo de reencuentro debe ser desarrollado como un ministerio permanente durante el año, concientizando a los líderes de la iglesia a usar cada programa como una oportunidad para promover el regreso de nuestros hermanos. Aquí viene esta frase, ¿no? Cada encuentro, un reencuentro. Quiere decir que el foco misionero de la iglesia está en hacer volver a nuestros hermanos, donde todos los departamentos se suman para que esta actividad sea permanente y podamos así tener la alegría de ver a nuestros hermanos volver a la iglesia. Las estadísticas de nuestra iglesia, y para eso sirven nuestros datos, para encontrar estadísticas y que con las estadísticas empecemos a tomar decisiones, nos dicen que hay una iglesia fuera de la iglesia. O sea, así como es la cantidad de miembros que tenemos en la iglesia, es prácticamente el mismo número de miembros que algún día fueron de nuestra iglesia y ya no están más. Entonces, tenemos el evangelismo público, tenemos los directores de ministerio personal, los clubes que tienen estas fuerzas evangelísticas muy buenas, pero la secretaría tiene un foco en este evangelismo y ese foco es buscar a aquellas personas que ya no están más en la iglesia. Entonces, para que este proceso tenga éxito, ¿qué debemos hacer, pastor? Es interesante que este evangelismo reencuentro bien podría realizarse un fin de semana o quizá hasta un sábado nada más, pero nada mejor que dedicar esfuerzos para que durante toda una semana vayamos a cumplir el propósito que es invitar a que regresen a la iglesia a nuestros hermanos. Ahora, tiene que hacerse un trabajo previo Una para que preparación. tenga éxito. Y claro, el evangelismo reencuentro tiene 3 fases por lo menos. La fase de la preparación, la fase de la ejecución y la fase
de la confirmación. Estamos hablando del proceso, ¿verdad? La fase de la preparación es clave, es determinante, porque cuidar anticipadamente los detalles de la organización de este evangelismo nos garantiza en cierta manera el éxito al ejecutar este programa de evangelismo. ¿Y qué hacemos en la fase de preparación? Este es importante que entendamos. En la fase de preparación, primer punto, tiene que elaborarse el proyecto de evangelismo reencuentro. ¿Quiénes lo hacen? Hemos dicho que esta es una actividad liderada por la Secretaría de Iglesia. Entonces, en la fase de preparación, cuando elaboramos el proyecto, el secretario de Iglesia, el pastor y algunos hermanos líderes de la Iglesia se sientan para organizar el programa como tal, que incluye objetivos, metas, fechas, materiales y todo eso. Pues bien, una vez que se elaboró el proyecto, pasamos al siguiente paso, que es presentar el proyecto a la Junta de Iglesia. La Junta debe votar la aprobación del proyecto presentado. ¿Por qué es importante que la Junta apruebe esto? Porque una vez que la Junta aprueba este proyecto, se convierte en una actividad de interés de toda la Iglesia. Y entonces toda la Iglesia va a estar involucrada, va a participar en la ejecución del proyecto. Y como dijo el pastor Javier, entre más departamentos involucremos en este evangelismo, mejor, ¿no? Por ejemplo, un día podrían ser Ujieres los Conquistadores, los Aventureros, el Ministerio Joven, involucrar a las damas en los ministerios de oración, de recepción. Así que entre más los involucremos, mejor, pastor. Y en el voto se va a reflejar eso, ¿no? El liderazgo de esta actividad cae sobre los hombros del secretaria de iglesia, pero todos los departamentos, todos los ministerios de la iglesia participan articuladamente para que se pueda cumplir con los objetivos. Ahora es clave también entender que una vez que se presentó el proyecto o se elaboró el proyecto, la Junta aprobó, también tenemos que entrenar a las comisiones que van a involucrarse en la ejecución de este programa. Es clave que cada uno entienda qué es lo que se espera de él en el cumplimiento de sus funciones asignadas en una determinada comisión. Y lo que ya se estuvo mencionando, en esta fase de preparación es importantísimo el trabajo del grupo GER. El grupo especial de revisión, tenemos 5 listas en las que los miembros de la iglesia son clasificados y vamos a trabajar particularmente con la lista que es miembros a rescatar. Ahí están nuestros hermanos que ya no más están asistiendo a la iglesia. Y una vez que tenemos esa lista, entonces se ejecuta el plan de visitación. Todos estos pasos, si se realizan de manera adecuada, muy bien cuidados, nos van a garantizar en cierta manera un programa de reencuentro de manera exitosa. Quizás, pastor, ahí para sumar a lo que acaba de mencionar nuestro pastor Ronald, ¿no? Es importante, querido secretario, que para ese sábado donde vamos a presentar el plan, necesitamos tener un sermón que sensibilice a nuestros hermanos de que ellos también son responsables, es decir, toda la iglesia. No es solamente el plan del secretario, ni de la junta de iglesia o los líderes de departamento, sino toda la iglesia unida para poder recuperar a nuestros hermanos. Y esto es muy importante, que el grupo especial de revisión, como lo hemos visto en el capítulo 10 de esta revisión de la guía, nos dice que debería ser el anciano, el secretario, el tesorero y 2 o 3 hermanos con mayor experiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos son los que ven quiénes son los hermanos que han dejado de venir, ¿no? Y en esa clasificación apuntamos específicamente ese grupo y es la iglesia quien abraza este plan, de manera que comenzamos a evitar esa filtración de hermanos que se van porque de repente no se sintieron cómodos o de repente no se sintieron con la debida importancia que a veces uno espera en la iglesia, ¿no? Pastor, quiero enfatizar un detalle. La semana de evangelismo reencuentro en el calendario de actividades de la iglesia está señalado. Pero el trabajo que debemos realizar tiene que anticiparse a esa semana específicamente, porque no podemos llegar a la semana y recién empezar a visitar a los que fueron clasificados en la lista de miembros a rescatar. Esa semana ya los traemos al templo o al centro de predicación, al grupo pequeño, pero antes, mucho antes, debió hacerse el primer contacto, el contacto de cercanía, que luego nos dé piso como para decirle, mira, estamos esperándote en la iglesia, tenemos un programa especialmente preparado para ti. Pero para llegar a ese nivel, tendríamos que habernos acercado a nuestros hermanos con semanas de anticipación.
Muy bien, todo lo que está bien planificado tiene muchas más probabilidades de tener éxito. Entonces, tal vez con mucho más tiempo podríamos empezar con el grupo especial de revisión para saber quiénes son aquellos de nuestros hermanos que ya no están viniendo a la iglesia. Yo tal vez me animaría a distribuir estos nombres entre las unidades de acción de escuela sabática para que entre ellos descanse la tarea de buscarlos. Claro, porque después, cuando ellos hayan vuelto a la iglesia por la gracia de Dios, ellos van a ser involucrados o van a ser integrados a una unidad de acción. Entonces, si la unidad de acción hace su trabajo previamente a eso, es mejor. Estamos hablando de la fase de la preparación, ¿verdad? Y la fase de la ejecución es básicamente realizar las actividades que Fueron planificadas. y que siempre cuidamos de hacerlo bien en toda semana de evangelismo, ¿cierto? Hacerlo bien, de calidad, siendo muy cuidadosos. Pero a mí me gustaría que resaltemos lo que se hace en la fase de la confirmación. Hemos hecho la fase previa, hemos visitado, los hemos traído a la iglesia. Por la gracia de Dios están tomando la decisión de volver a la iglesia. Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hacemos ahora? Clave es que esas personas que están volviendo a la iglesia se sientan integradas a la iglesia. ¿A través de qué? Nada mejor que a través de las unidades de acción, como está mencionando el pastor. Pero, ¿y la visitación? No ha terminado con las visitas que se hizo para invitarles a la iglesia nuevamente. Solamente que después de que ya tomaron la decisión de volver a la iglesia, tiene que seguir en marcha el plan de visitación. No podemos dejar de visitarlos. A través de la visitación vamos a tratar de ayudar a consolidar a la fe de nuestros hermanos que están volviendo. Sabe, pastor, en la parte práctica, yo conozco hermanos que a veces uno cuando ha estado en el distrito regresa por algunas circunstancias y mira y no está y le das una llamada y dice, ¿qué ha pasado? No, pastor, ya pasó un año, ¿no? Y Lo peor, dice, ya pasó un año y nadie me y llamó. nadie me llamó, o sea, a eso iba, ¿no? Entonces, y muchas veces eso queda como una herida en el corazón, ¿no? Dice, pastor, nadie me visitó, nadie vino. Parece que Empecé a dejar de ir y nadie se dio y cuenta. nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, cuán importante es, como decía el pastor Ronald, ¿no? Que la visitación cumpla un rol, no solamente como parte del plan, sino un rol permanente, ¿no? Porque muchas veces quienes se alejaron de la iglesia, a veces es el temor, que dirán, pero si ya me fui mucho tiempo, ¿no? Qué vergüenza regresar a la iglesia, ¿no? Pero cuando hay esa integración en la visitación, se gana ese corazón. Lo demás creo que ya, como mencionó, ¿no? Se va confirmando en el proceso que se estuvo realizando, ¿no? Creo que en el ejercicio de nuestra función como secretarios hay dos momentos que son así de marcantes. El primero seguramente es cuando tenemos que votar la exclusión de algunos miembros. Y nosotros en el sistema clasificamos como miembros a rescatar porque ya no más deben ser considerados como miembros de la feligresía. Creo que ese es uno de los momentos más marcantes en la vida del secretario. Pero el otro momento es justamente cuando hacemos todo nuestro esfuerzo para crear o para llevar a cabo este programa que tiene como propósito traer de vuelta a ese hermano, a ese miembro de iglesia que un día fue excluido. Creo que son los momentos más impactantes en la vida del secretario, ¿no? En el ejercicio de su función. ¿Y qué hacer cuando, a pesar de que hubo el plan, se invitó a la semana y la persona vino, pero al final dice, no, todavía no quiero volver, ¿no? ¿Será que ahí nos lavamos las manos y decimos, bueno, ya hicimos nuestro trabajo y Sacudimos el polvo de los pies, de las sandalias. ya está, ya, ¿no? Y no volvemos más por ahí. Y no. No. La recomendación que encontramos en la guía es que continuemos con el plan de visitación y también ofrezcamos algún curso bíblico, ¿no? Yo creo que cuando la fe del miembro de iglesia que un día estuvo es fortalecida, entonces el Espíritu Santo va a trabajar para que esa persona confirme su fe regresando a la iglesia, ¿no? ¿Saben que la guía de secretaría dice algo interesante? Concientizar a los líderes de iglesia que cada actividad que la iglesia programa, cada actividad misionera, evangelística, tiene que incluir a los miembros que se alejaron como un objetivo especial para buscarlos, concientizar, de tal manera que si, por ejemplo, ¿no? Como dice el pastor Javier, en esa semana del evangelismo reencuentro, los que hemos invitado
asistieron, pero no tomaron la decisión. Pero la iglesia sigue desarrollando sus actividades misioneras, sigue teniendo sus actividades evangelísticas. Para esas actividades, aun cuando ya no son propiamente evangelismo reencuentro, pero son otras actividades evangelísticas, esas personas deberían seguir siendo invitadas, porque en la iglesia cada encuentro debe ser un reencuentro. Y solo para destacar acá, ¿no? En la visitación tiene que haber una capacitación de cómo visitar. Porque recordemos que estamos visitando hermanos que un día estuvieron en la iglesia, que por diferentes motivos salieron, y alguno de ellos puede ser que salió porque de repente fue criticado o salió resentido. Entonces cuando vamos, de repente el hermano dice, sí, tal hermano me habló así, me trató mal, ¿no? Y justo es un amigo nuestro, ¿no? ¿Y cuál puede ser el error, no? Que el que está visitando tome parte por su amigo y dice, no, pero él es así. Entonces ahí ya creamos un choque, ¿no? Cuando en realidad la visitación tiene ese propósito de rescatar y poder buscar la manera de restablecer esa relación con la iglesia, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros no tenemos algún ser querido, algún ser amado lejos de la iglesia? ¿Cuántos padres viven orando por sus hijos? ¿Cuántos hijos viven orando por sus padres, esposos por sus esposas? Todos de alguna manera tenemos a alguien que está fuera de la iglesia y que añoramos tener con nosotros. Un día, una hermana llegó donde estaba yo y me dice, pastor, quiero que este sábado usted predique el mejor sermón de su vida. Y yo le digo, hermana, no me meta tanta presión, ¿no? ¿Por qué tanta presión? Y me dice, lo que pasa es que mi hijo está fuera de la iglesia muchos años y me ha dicho que este sábado va a venir. Y yo quiero que ese día sea el mejor programa porque me ha dicho que sí es la última, ¿no? ¿Cuántas veces le habrá invitado su madre? Voy a ir, pero es la última, como para que no me molestes más. Y entonces ella empezó a velar porque cada detalle del programa salga bien. Lo mismo nosotros debemos velar por los programas de nuestra iglesia. Cada encuentro es un reencuentro. Cada programa tiene que ser preparado con amor, con dedicación, como si fuera la única vez que esas personas que algún día estuvieron aquí van a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y para eso no es simplemente planificar como hemos aprendido hoy. Hay algo que también tenemos que hacer, que es supervisar, ¿no? La ejecución de que todo salga bien. Si, por ejemplo, van a repartir los nombres de aquellos que van a volver de la iglesia entre las unidades de acción, entonces debería haber reuniones continuas con los líderes de escuela sabática, con los maestros. ¿Cómo van a acompañar para que el proceso se lleve a cabo después de la visitación, la invitación? Podamos tener un gran reencuentro. Y yo solamente quisiera recordar la parábola de la oveja perdida, cuando dice que el pastor salió a buscar, pero no solo salió a buscar a la oveja. Me gusta el texto porque dice hasta encontrarla. Quiere decir que el pastor, cuando fue a buscar a su oveja perdida, no descansó en el tiempo, sino hasta que la encontró. Ese mismo espíritu deberíamos tener en nuestros corazones, buscar a aquellos que ya no están hasta encontrarlos, hacer todos los esfuerzos y Dios nos bendecirá. Qué increíble tener no solo la cantidad de feligresía de iglesia dentro de nuestra iglesia, sino fuera de nuestra iglesia. Y eso se nota en los censos nacionales, porque hay gente que ya no está dentro de la iglesia y cuando le preguntan ¿de qué religión eres? Ellos colocan adventista del séptimo día, ¿verdad? Y yo tenía un amigo que decía que cada vez que pasaba al frente de nuestra iglesia y la miraba y decía, algún día voy a volver, ¿cuándo se acordarán de invitarme? Solo bastó un mensaje de texto para decirle, oye, ¿qué fue de tu vida, no? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Te estamos esperando. Y fue suficiente para que él vuelva y yo estoy seguro que así mucha gente también. Así es, pastor. Esta semana nada más, conversando con un hermano, me decía, pastor, yo volví a la iglesia, yo estaba trabajando como taxista y pasé por la puerta de la iglesia, algún día voy a volver. Y el día que volvió fue determinante esta área, por ejemplo, el departamento del Ministerio de la Mujer, ¿no? La recepción, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿y de dónde viene todo, no? Y él comentó, sí, yo un día vine acá, lo abrazaron. Eso fue para que él decidiera, es una respuesta de Dios, ¿no? Cuán importante es que todas las áreas se unan, ¿no? Y podamos cumplir este objetivo tan bonito de ver a nuestros hermanos volver. En este capítulo hay una declaración de Ellen White que realmente es muy, muy importante que la consideremos.
Está en nuestra elevada vocación, página 181. Tenemos delante una gran obra. Hay hombres y mujeres que vagan lejos del redil de Cristo, y habiéndose tornado fríos e indiferentes, y habiendo perdido toda disposición para volver, ellos no correrán tras vosotros, debéis buscarlos a donde están. Cuando encontréis a una oveja descarriada, atraedla al redil. Y a mí me emociona saber que nuestra iglesia tiene toda una semana dedicada exclusivamente a nuestros hermanos que alguna vez estuvieron congregando con nosotros, por algún motivo no están. Si tú has sido recientemente nombrado como secretario, tu primera labor es saber cuándo es la semana reencuentro donde yo estoy. Y empieza a prepararte con tiempo, divide los nombres, logra juntar la comisión GER, vota la clasificación, elige los nombres que tienen que ser buscados, divídelos en las unidades de acción. Cada escuela sabática habla del tema, monitorea, prepara la semana de evangelismo, consigue un buen predicador o predica tú, busca los mejores números especiales, únete con los departamentos, Ministerio de la Mujer, evangelismo, ministerio personal, escuela sabática, todos hagan un plan, como si fuera la única vez que tu hijo va a volver a la iglesia. Haz todo el esfuerzo necesario y qué bueno saber que como secretarios no solamente estamos interesados en velar por el área técnica, por el área administrativa, sino que tenemos como secretarios ese corazón misionero, el mismo corazón que tuvo el buen pastor que fue a buscar a su oveja perdida hasta que la encontró. Tenemos un área más de la secretaría que tiene que ver con la misión, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos.